Un notable pensador del siglo XX, Viktor Frankl, psiquiatra, creador de la logoterapia, planteó que el problema principal del hombre contemporáneo, del hombre de su siglo y del nuestro, era y es el vacío existencial, y que la cuestión fundamental de nuestra cultura es la pérdida del sentido en su interpretación más profunda, el sentido de la vida humana, el sentido de nuestro origen y de nuestro fin. Especialmente él planteaba la necesidad de nuestra relación con el fundamento trascendente que otorga sentido a todo lo que existe. Bueno, pues si ese es un dato de la cultura contemporánea, hay que notar también que existe un dato paralelo, un intento de escapar por la tangente, digamos así, y de colmar ese vacío, que solo puede colmarse con el arraigo en el fundamento sólido y último de las cosas, ¿no? Escapar de ese vacío a través de búsquedas de religiones alternativas y de una espiritualidad que podríamos calificar de light. El ideal sería entonces sentirse bien. El ansia de felicidad del hombre, que tiene que ver con la colmación de un vacío existencial y con el hallazgo del verdadero sentido de la vida, se reduciría al sentirse bien. No tanto a que uno tenga éxito en todas las empresas, sino a esa percepción completamente subjetiva de sentirse bien. Y para eso, bueno, esta búsqueda de religiones alternativas, sobre todo, aspira a una especie de vaga espiritualidad sin verdades dogmáticas, sin preceptos morales, sin un culto, sin una referencia a Dios y a un Dios personal. Y para eso adopta distintos tipos de prácticas. La más difundida y la más light de todas las light es una cierta versión de la meditación, que consistiría en técnicas psicofísicas de respiración. Y con eso ya llegaríamos al estado de plenitud, llegaríamos a ese sentirse bien, que es el que busca el hombre agitado, sobre todo de la gran megalópolis de la ciudad contemporánea, que nos impone un ritmo de vida vertiginoso y que no nos deja pensar. Bueno, en realidad esto no nos conecta con nada. En todo caso, consiste en un mirarse espiritualmente el ombligo, para decirlo de una manera grotesca, ¿no? Además, quiero indicar rápidamente que esto no tiene nada que ver con la meditación cristiana. ¿Por qué? Meditación es un término clásico de la espiritualidad cristiana. Y es uno de los momentos, y el momento clave, podríamos decir, en el camino de la oración. Ese camino de la oración comienza con la escucha de la palabra de Dios, con lo que los antiguos llamaban la lectura. Y todavía, no solo los antiguos, muchos cristianos de hoy día que practican la lectio, es decir, la lectura de la palabra de Dios, y una lectura orante de la palabra de Dios. La meditación consiste en confrontar esa palabra de Dios con la propia vida, para tratar de ser juzgados por esa palabra de Dios y de responder a ella, responder con nuestra adhesión de fe. En ese sentido, la meditación, digo, es el punto clave y central porque nos encamina a la contemplación, es decir, a la oración entendida como comunión con Dios, con un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además no es un camino alternativo de la pertenencia a la comunidad de los creyentes, a la iglesia, tampoco es alternativo del culto de los sacramentos, al contrario, la oración y la meditación se alimentan por los sacramentos de la iglesia, porque no se trata de un proceso puramente natural, de técnicas físicas o psíquicas, sino se trata de un hecho que tiene que ver con la gracia, con nuestra condición de bautizados y con el crecimiento en nosotros de la gracia de Dios, con el avance en el camino de la comunión con Dios. Entonces sí, todos nosotros tendríamos que practicar la meditación, pero en este sentido, en el sentido de una espiritualidad verdaderamente cristiana. Espiritualidad para nosotros no es un fenómeno natural simplemente, tiene que ver con el Espíritu Santo, con la comunicación a nosotros de la vida de Dios, por la gracia y por los dones del Espíritu Santo.
Y es el Espíritu Santo el que nos hace reconocer a Jesús como Señor, como Dios verdadero, como centro de toda nuestra vida y el que nos encamina al Padre. De hecho, podemos llamar a Dios Padre porque tenemos el Espíritu del Padre y del Hijo. Allí está la verdadera espiritualidad, que es la fuente de una seria meditación, cuyo objetivo no es simplemente sentirse bien, ni mirarse uno mismo y adoptarse a uno mismo como referencia absoluta de la vida, sino entrar en comunión con Dios. Allí, entonces sí, nos encaminamos hacia la recuperación del sentido, la colmación del vacío existencial, y ese es el camino que no excluye la cruz, pero que nos orienta hacia la verdadera felicidad. Hasta la próxima.